en realidad no es casualidad que terminemos hablando de la China después de todo lo que hablamos antes. ¿Por qué no es casualidad? Porque en realidad nosotros vivimos embebidos, lo queramos o no, nos guste o no, en la versión de las relaciones internacionales, que son el objetivo central de la geopolítica, y las concepciones políticas y económicas del mundo occidental, y dentro del mundo occidental de los Estados Unidos. A mí me gusta decir que la oligarquía argentina, cuando pasó de la hegemonía británica a la hegemonía estadounidense, cambió París por Miami y que los resultados están a la vista, ¿no? Quiero decir, entre otras cosas, una de las cosas que han sucedido es que realmente ha habido una degradación del nivel de análisis y discusión en los ambientes políticos argentinos, desde lo que era la gran tradición cultural y política de raigambre europea, hacia la tradición infinitamente más técnica y pseudo apolítica de los supuestos técnicos en ciencias políticas, técnicos en filosofía, técnicos en geopolítica de Estados Unidos. Bueno, todo el curso en general lo que pretendió fue precisamente darle un nivel histórico-filosófico al análisis geopolítico de la realidad contemporánea. Primero porque a mí me gusta más París que Miami. No conozco ninguna de las dos ciudades, pero si miro por los productos, sé muy bien con cuál me quedo. Al margen de que me gusta más el mar. Pero bueno, el mar no es un producto de Miami, está ahí. A mí me gusta más París que Miami, es decir, me gustan más los 2000 años de ciencia que los 200 años de técnica. Y como el curso y el taller lo doy yo, bueno, esas son mis condiciones. Y no tengo otras si a usted no le gustan, como diría Groucho Marx. No, no tengo otras. No me sale de otra manera. Pero por otro lado también, porque estamos viviendo realmente el inicio, estamos en el umbral recién, pero estamos en el umbral de un muy enorme viraje en la historia de la humanidad. Muy enorme, de verdad muy enorme. El primer acto, no el primer acto, la primera escena del primer acto, o por ahí el primer diálogo de la primera escena del primer acto de ese viraje, así está mejor, se dio con la Revolución Rusa de 1917. Y el segundo diálogo de la primera escena de ese viraje, de ese viraje, del primer acto de ese viraje, se está dando ahora ante nuestros ojos con la aparición de China en un papel que si no hubiéramos hablado todo lo que hablamos, no se podría explicar. Porque la geopolítica de la China no es geopolítica claramente, pero no es una geopolítica mackinderiana. Esta es la gigantesca novedad en la historia de la humanidad desde el punto de vista de la geopolítica. Algunos de ustedes deben haber mirado un material muy chiquito que yo mandé con un gráfico sobre cuál es el PBI per cápita de la China. ¿Se dieron cuenta que el PBI per cápita de la China es más bajo que el nuestro? ¿Esto qué significa, en primer lugar? Que con una producción global por habitante menor que la nuestra, el Estado chino obtiene mejores resultados que el Estado argentino. Porque el Estado chino es una presencia ineludible en el mundo y no es solamente por la cantidad de habitantes. Y cuando digo no es solamente por la cantidad de habitantes, quiero decir
que la India hoy en día tiene prácticamente los mismos habitantes que la China, pero ni por casualidad puede aspirar a formar parte del Consejo de Seguridad. Ni por casualidad. En cambio, la China forma parte del club. Y a nadie se le ocurre reemplazarla por otro. Eso es una demostración de fuerza, que no tiene que ver únicamente con la población. Insisto, la India anda cerca en población de la China. Y nadie habla de incorporar a la India al Consejo de Seguridad. Hablan por ahí, pero todo el mundo sabe que eso no va a cambiar. Porque la India, geopolíticamente, se mantiene subordinada al sistema mundial heredado del fin de la Segunda Guerra Mundial. O heredado, si quieren, como lo hemos mostrado aquí, del siglo XIX. El sistema mundial de transferencia de renta periférica al espacio hegemónico de las naciones imperialistas tradicionales de Occidente, más Japón, más los dominios del Pacífico del antiguo Commonwealth británico, que son Australia y Nueva Zelanda. Podríamos quizás agregar a Corea del Sur a ese grupo, pero habría muchas cosas para decir en contra de esa postura. La China está fuera de eso. Y aprovecha el hecho de que es un país muy inmenso, que no es como Corea del Norte, un pobre paisito que es una parte de un gran país que ha sido dividido en dos. Y es fácil prepotearlos, y para defenderse tienen que someter a su población, la población de Corea se tiene que someter a sí misma a desafíos vitales realmente trágicos. A China eso no le pasa. Entonces, se sale del esquema geopolítico tradicional y aún jugando con las mismas reglas en la escena mundial, es objetivamente disruptiva de la escena mundial. Salvo guerra nuclear, no hay manera de que la China sea detenida en esto. Entre otras cosas, porque una característica de la China es que no le gusta, y no lo hace, vivir sin tener certezas. No es una buena alumna de Esteban Bullrich. No es una buena alumna de Esteban Bullrich. Prefiere las certezas. Y prefiere las jugadas de largo plazo. A diferencia de los planificadores de hecho objetivos, escondidos, de la vida política, económica y social del mundo occidental, aún hegemónico, y por cierto de los Estados Unidos, que siguen siendo el país con el Producto Bruto Per Cápita más grande del mundo y un montón de cosas más, que viven en la inseguridad, en la inseguridad de todo orden, digamos. Pero básicamente en la inseguridad de un sistema que es el sistema del cual viven y se benefician, como también lo hemos explicado. Esta es una última clase, es una clase de resumen, no voy a volver a explicar, pero voy a recordarles que todo esto lo hemos comentado. China no. China cada quinquenio planifica el paso que va a dar en el quinquenio siguiente, y esto es así, no hay discusión. Esto muchos lo viven como una falta de democracia y de libertades. Bueno, la población de la China ha sabido sacarse de encima a 3 gigantescos imperios, ha sabido sacarse de encima de su propio territorio, librando una guerra feroz a las fuerzas del Japón invasor, que invadió 1/3 del país y casi, yo diría, la totalidad de la China productiva realmente. Ha sabido romper con la Unión Soviética cuando consideró que la Unión Soviética la estaba
matoneando con sus exigencias. Así que un pueblo de esas características no va a soportar un régimen que le parece intolerable. Quienes piensan eso, y en la CIA todos piensan eso, no entiende a los chinos. Nosotros aquí vamos a tratar de entender a los chinos geopolíticamente. ¿Cuál es la geopolítica que a China le determina su propia apuesta económica y social? Bueno, el primer dato que tenemos que considerar, ahí hay un economista que no me deja mentir, yo averigué los números porque ahí está Eduardo Osmendi, que es doctor en estas cosas, entonces para no mentir prefiero averiguar. China ya está creciendo este año, el año mismo de la pandemia, China ya empezó a crecer. Está teniendo una tasa hasta ahora de crecimiento del 3 al 4% estimativo. Está bien, uno dirá, bueno, pero es un país que llegó a crecer al 10% anual. Sí, pero es el país donde primero pegó la pandemia y que paralizó intencionalmente su producción para evitar los efectos de la pandemia. Y que hizo temblar al planeta entero y que dejó a todo el resto del mundo atacado de poliomielitis. Dicho sea de paso, una buena noticia, la OMS acaba de anunciar hoy que se terminó el último foco de poliomielitis en el mundo. Hemos vencido un segundo virus en la historia de la humanidad. El virus de la polio ha sido vencido en África, que era el último rincón. Acaban de confirmarlo hoy, así que es celebratorio esto. Los chinos, antes de que termine el año de la peste, ya empezaron a crecer. Miren lo que sucede en el resto de los países atacados por la peste. Algo hay en la apuesta china, que no son precisamente los latigazos del Estado central, que hace que sea capaz de responder a hay otro tipo de catástrofes, que son las catástrofes económicas. Cuando digo catástrofes económicas, no me refiero a catástrofes económicas provocadas por una catástrofe natural. Me refiero a catástrofes económicas provocadas por el funcionamiento del propio sistema económico. El único modo de producción capaz de producir catástrofes económicas por sí mismo, y para eso dediqué tanto tiempo en este curso, es el modo de producción capitalista. Entonces, un mundo hegemonizado por el capitalismo es un mundo que enfrenta una catástrofe económica tras otra, es inevitable. Las crisis son las catástrofes económicas del capitalismo. Ningún otro modo de producción antes del capitalismo generaba sus propias catástrofes. Porque el modo en que los seres humanos se organizaban para producir su propia vida bajo los modos de producción precapitalistas era muy precario, es verdad, era había una especie de torpeza generalizada, no se aprovechaban todas las capacidades que brindaba la naturaleza, todo, se temía el nuevo conocimiento, todo eso es verdad y tenía que terminar. Pero tenían una ventaja, y es que todo estaba en orden. Uno era un esquimal, no sé si hoy no sigue pasando todavía, pero a mitad del siglo XX todavía sucedía. Uno era una persona esquimal de cierta edad y sabía que tenía que morirse, entonces la dejaban, la saludaban y te dejaban que te congelaras en medio del Ártico mientras la familia seguía su camino. Era parte del modo de producción. Nadie se resistía, era así. Bueno, realmente era muy cruel. Ahora, vos sabías que mientras vivieras, el grupo humano te iba a cuidar. Te garantizaban, digamos. Era un poco como la Christine Lagarde. Bueno, vamos a garantizar la vida de la gente hasta los 50 años, después que se mueran. O como Macri, que se mueran los que se tienen que morir.
Ahora, el problema es que ahora los que se tienen que morir no se tienen que morir porque la capacidad productiva de los pobres esquimales que vivían en iglúes y tenían que ir a cazar focas en medio del invierno polar. Yo no me lo quiero imaginar cómo es eso. No alcanzaba para mantenerlos a todos, y a los viejos había que dejarlos irse. Sino que surge por el propio sistema que le da poder a Macri, ese es el problema. Entonces, el capitalismo es quizás el más natural, en el sentido de más salvaje, y no por casualidad su ideología básica es el darwinismo social, de todos los sistemas productivos. Entonces, es inestable, genera crisis, provoca catástrofes por sí mismo, y además cuando tiene que enfrentar una catástrofe exógena, no es tan eficaz como otros sistemas de producción. En este caso el que adoptó la China. Esto es así más allá de ideologías, estos son los números, los datos, los hechos. No es una cuestión ideológica esto es objetivamente así. Vivimos bajo un modo de producción que ha demostrado ser más incapaz de hacer lo que hace cualquier modo de producción que el que usan los chinos. Es objetivamente más incapaz. Los chinos logran no solamente enfrentar una epidemia terrible, sino que además logran circunscribirla a un lugar del país, logran desarrollar mecanismos para combatirla, y después, encima, empiezan a crecer todos, y hace poco celebraron con fuegos artificiales, juegos asiáticos y acuáticos, el fin de la pandemia en Wuhan, en el lugar donde empezó. Yo no veo a ningún país de Occidente que haya podido siquiera soñar con celebrar que se terminó la pandemia. Ni siquiera la Argentina, que es uno de los que mejor la estamos bancando y que mejor la estamos administrando. Esto es algo que tenemos que saberlo, ¿eh? Y tenemos que decirlo. Que no nos vengan a vender pescado podrido. No sé si es el país que mejor lo hace, que somos los que mejor lo estamos haciendo, a pesar de las incitaciones a la desobediencia civil de los criminales con los cuales convivimos. Es una cosa para estar contento. Yo estoy realmente orgulloso de eso, sinceramente. No es que seamos chinos, pero ahí compartimos un valor. Y acá quería llegar para terminar de cerrar este curso. ¿Cuál es el valor que compartimos los argentinos con los chinos? Probablemente el único. Lo que dijo con un lenguaje muy popular nuestro presidente actual, primero la salud. Primero la salud. Esa vulgaridad se transforma en un principio fundamental de lo que un sociólogo de la antigua diría, la sociabilidad argentina. Si vos no decís primero la salud, te falta algo para ser un buen argentino. Porque acá es así, primero la salud. Bueno, eso lo compartimos con los chinos. Y eso implica entonces decir, después las ganancias. Y ahí ya sabés con quién te vas a enfrentar. Pero los chinos también lo saben. Entonces, el conflicto geopolítico después de la epidemia va a ser justamente el conflicto geopolítico de saber si apostamos a un modo de producción donde haya hegemonía del capitalismo o no, no lo sabemos. No me interesa en última instancia ahora. Cuya primera noción fundante sea la que dio nacimiento a los estados, que es primero la salud. O sea, primero salvamos lo que viene la inundación. Che, se viene el río, vení que te ayudo. ¿Para que te mando los soldados a que te saquen? Eso. O un modo de producción donde en realidad toda la vida humana está sometida al crecimiento de cierta relación social que lo que hace es enriquecer a una pequeña minoría
más allá del resto de la sociedad. Eso es lo que va ahora a entrar a dirimirse abiertamente, de un modo que no se dirimía desde principios del siglo XX. Y me atrevería a decir, de un modo que no se dirimía, desde el pequeño lapso que va de 1917 a 1923. Digo ese año porque ese es el año en el cual todas las esperanzas de la Revolución Rusa terminan de caer y la Revolución Rusa se estabiliza, pasa a haber otro periodo, que es un periodo muy diferente, de cerco de la Unión Soviética, y el resto del mundo sigue, está bien, están todas las luchas sociales de los socialistas contra los capitalistas, pero el modo de producción hegemónico capitalista no deja de serlo, salvo en Rusia, que es condenada a arreglársela con sus escasos recursos, y bueno, así nació Stalin. Stalin es un hijo del modo de producción capitalista, no del socialismo. Bueno, entonces, probablemente, esto estoy pensándolo ahora, me estoy dando cuenta ahora de esto que estoy diciendo. Estamos entrando en una época realmente nueva, donde por todo un periodo, que no sabemos si será el último, si habrá idas y vueltas, porque la historia, decía Marx, siempre sale por el lado malo, digamos. La historia va por el lado malo, siempre. Entre dos opciones siempre elige la peor la humanidad. Igual avanza, pero siempre elige la peor. Entonces, bueno, es una conclusión que le había sacado. Yo no sé si es verdad o es mentira, pero puede darse. Aunque vaya por el lado malo, ahora, por el hecho mismo de que hay un Estado muy poderoso, estructurado enterito, desde el principio del poder hasta el último rincón del territorio sobre el cual tiene capacidad de coacción, o sea, poder, todo ese Estado está construido sobre el principio de que la gente tiene que vivir, y además tiene que vivir cada vez mejor. Ese principio es el principio fundante del Estado chino. Los chinos tienen que vivir bien. Punto. Todo lo demás viene detrás. Entonces, la China no puede, porque además ya sabe que no se puede, porque vio lo que le pasó a los rusos. No puede ni exportar su modo de vida, su modo de producción, ni le interesa, porque sabe las consecuencias, porque no tiene la fuerza para exportarlo sin enfrentar la hostilidad militar de los grandes países de Occidente, que siguen siendo militarmente los más poderosos del mundo. Como le pasaba al Imperio Romano en los siglos III y IV, después de sus grandes crisis, que fue cuando más potente fue su ejército, lo cual no impidió que el Imperio Romano desapareciera finalmente en el siglo V y el siglo VI. ¿No? Pero durante 2 siglos fue la gigantesca potencia militar. Nunca fueron tan potentes las defensas militares del Imperio Romano como en el siglo IV. Nunca, nunca. Pero bueno, pasaron otras cosas, como diría Macri, digamos, pasaron cosas. En esa situación es la que nos estamos encontrando nosotros. China sabe que no puede enfrentar militarmente, no le interesa en lo posible, porque sería distraer demasiados recursos más de los que ya distrae en el esfuerzo militar, atacar a sus competidores. No le interesa directamente. Tampoco le interesa intervenir en los asuntos internos de otros países. Eso también es una lección que ha aprendido de la triste experiencia rusa, también por el lado malo, pero la ha aprendido. La ha aprendido. No impone la existencia de partidos comunistas, chinoístas en el resto del mundo. Si en algún lugar aparecen, bienvenidos sean, pero tienen que hacer su propia experiencia. No los vamos a ayudar, porque si los ayudamos, los van a aplastar.
como aplastaron a los comunistas prosoviéticos de todos los países donde lograron llegar al poder, como por ejemplo pasó en Indonesia. Que tampoco lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es una coexistencia no pacífica, porque la coexistencia pacífica implica la renuncia al propio modo de producción. Vamos a coexistir y vamos a competir lealmente con las leyes del contrario, en la arena que el contrario domina, que es todo el resto del mundo. Esa es la decisión de China. Mientras tanto, nos vamos a rascar para adentro. Ahí es cuando yo decía en otro momento de este curso, yo le digo curso, taller, no sé, sería bueno que después charlemos la posibilidad de si alguien quiere hacer algún trabajito, veamos cómo lo monitoreamos desde el centro, Jaureche, eso lo veremos, pero por ahora es una especie de curso que podría derivar en un taller si alguien tiene interés. Se rascan para adentro, yo decía. Porque ante la imposibilidad de exportar la revolución, ante la imposibilidad de ir a la guerra por la revolución, ante la necesidad de adaptarse a un mundo que se mueve con otras reglas, los chinos dijeron, bueno, vamos a jugar a ser capitalistas. Y, volviendo, como les decía hace un tiempo, pusieron en la práctica algo que de alguna manera había previsto Lenin cuando entendió la necesidad de que la atrasada Rusia soviética, o el atrasado imperio zarista transformado en Unión Soviética, aprovechase las herramientas sociales implícitas en el modo de producción capitalista para hacer, con control del Partido de los Trabajadores, aquello para lo cual el modo capitalista de producción vino al mundo, que es la gran industrialización y especialmente el crecimiento de la rama de producción de bienes de capital de que hablamos en la última reunión, que es la base del desarrollo de todo un mercado interno autosustentado. O sea, la apuesta era esa. Y Lenin decía en ese momento, bueno, decía, porque lo criticaban mucho, decía, no, pero ¿cómo vamos a abandonar los ideales socialistas? No, 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 nosotros vamos a ahorcar a los capitalistas. Nos van a vender la soga con la que los vamos a ahorcar, les decía a sus compañeros. Bueno, esto que no sucedió en la Unión Soviética, porque después vino el estalinismo, vino la Segunda Guerra Mundial, bueno, miles de cosas más. Esto que no sucedió, la derrota de Trotsky, en fin, la ruptura con el internacionalismo, porque esa apuesta implicaba mantener el internacionalismo. Todo eso terminó con que en Rusia no se dio. Lo que sucedió en Rusia fue, por el contrario, una restauración, que es algo que toda revolución puede sufrir. Toda revolución puede sufrir, la rusa la sufrió. Como esto también lo aprendieron los chinos de los rusos. Estoy marcando algunas de las grandes deudas que tiene el modelo chino con respecto a lo que hicieron los rusos. Por eso lo estoy marcando. Para que vean cómo, a pesar de que parece que están haciendo todo lo contrario, en realidad terminan haciendo las cosas que los rusos preveían hacer. Cuando en la década del 60 o del 70, ya no me acuerdo, del 70, Henry Kissinger logra lo que él creía su mayor genialidad geopolítica, que era juntarse con la China en contra de la Unión Soviética. Ahí fue cuando los países capitalistas de Occidente, las naciones imperialistas, empezaron a fabricar la soga con que iban a ser ahorcados. Y que China compró. Seguramente convencida de que estaba comprando esa soga. Yo no lo puedo decir porque no conozco lo que hablaban en las sedes del Politburo, como dice Girard. No sé qué hablaban en el Partido Comunista Chino. No tengo idea. Además, el Partido Comunista Chino ni siquiera tiene sede reconocible, así que es todo un misterio oriental. Pero actuaron como si lo hubieran previsto de esa manera.
Digo, estoy hablando, y ojo que con esto que estoy diciendo estoy poniendo entre paréntesis toda una gigantesca cantidad de desarrollos políticos internos de la China, algunos de los cuales Aurelio toca en su artículo, por eso es importante que lo lean. Cosas que pasaron en la China, que tienen que ver con la historia propia de la China, que no es este el lugar para explicarlo, digamos. Pero el hilo grueso, el hilo muy grueso de los acontecimientos, da que pensar que objetivamente, quizás incluso a las espaldas de los mismos firmantes de los acuerdos y los tratados, en ese instante se empezó a fabricar la soga con la cual un modo de producción, yo vuelvo a esta cosa básica, cuyo criterio central es la satisfacción de las necesidades vitales de los seres humanos que viven bajo ese modo de producción, iba a comprar para enfrentar a otro modo de producción cuyo interés fundamental es el enriquecimiento por acumulación de la relación social de capital de una pequeña parte de sus habitantes. Son dos apuestas en disputa, son dos apuestas distintas. La renta y la inversión son un fin en sí mismo y el mercado va a determinar la existencia, o por el contrario, la renta y la inversión son herramientas, la circulación de dinero es una herramienta, los mercados son una herramienta, las bolsas son una herramienta de un poder superior, que en el caso particular de la China se establece bajo la forma de un estado de partido único que permite la existencia de otros partidos por mandato constitucional. No de todos, de otros. Encontraron esa vuelta. Y ese es el conflicto geopolítico después de la epidemia. Porque lo que la epidemia mostró, pero lo mostró sin lugar a dudas, porque se cuentan los muertos por millón de habitantes. Y se cuentan las velocidades de recuperación de las tasas de crecimiento económico. Y podemos ahora, a agosto del año de la pandemia, es decir, antes de que se cumpla un año del estallido, del brote de virus SARS, coronavirus 2, en un lugar, un rincón perdido de una provincia de la China industrializada en los últimos 30 años, ya podemos decir que hay un ganador y hay un perdedor. En los números, en los datos, que después gane o pierda cada uno en cada uno de los países que componen este complicado planeta que tenemos, que después se establezca una aceptación global de que el modo de producción capitalista es realmente inferior al modo de producción de planificación centralizada que tienen los chinos, se verá. Eso se verá. ¿Cuánto durará? No lo sabemos. Pero tenemos la primera prueba concreta de que es así. De que el modo de producción que somete a la planificación general la obtención de ganancias, tanto por el Estado como por los privados, es más capaz de enfrentar catástrofes naturales, coma, subrayo, que es para lo que existen los estados en primer lugar, coma, cierro el subrayado, que el modo de producción capitalista. Y también vemos que es el mejor para recuperar el ritmo de crecimiento de la producción de bienes útiles para crear vidas humanas una vez que pasó la catástrofe natural. A mí me interesa mucho insistir con este concepto. Es la tercera y última vez que lo dije, por ese criterio pedagógico. El primero se anuncia, después se dice y después se resume. Pero me interesó dejarlo muy en claro, porque este va a hacer, se mantenga o no a la vista, el conflicto geopolítico del mundo futuro. Y da la casualidad
de que a diferencia de lo que ocurría, y esto es una opinión mía, no hay nadie que lo haya escrito, esto es una idea mía que ni siquiera me atreví a escribirla porque no encuentro todavía los elementos para sustentarla, pero da la casualidad de que a diferencia de lo que ocurría en todos los anteriores conflictos de aspiración a ser globales, por lo menos que afectaban la globalidad de aquellos que estaban involucrados, digo los conflictos eurasiáticos, los conflictos digamos, entre los países del hemisferio norte, socialistas y capitalistas, por primera vez, América Latina, y en particular América del Sur, y muy en particular el Cono Sur, así como importantes sectores del África subsahariana, estamos inmersos en el área de confrontación de ambos modelos. Lo que es bueno y es malo. Francamente creo que sería muy peligroso en este momento, no peligroso porque produzca miedo, sino porque uno corre el peligro de meter la pata fieramente, imaginar cuál va a ser el panorama político de América Latina en agosto del año que viene. Y esta es una noticia que debería, y de hecho sucede, preocupar a los sectores proclives al coloniaje. Algunos datos a mí particularmente me parecen bastante seguros. Tengo la impresión, será por mi optimismo patológico, pero además porque hay elementos suficientes para considerarlo como una posibilidad, de que vamos a saber actuar para que el actual gobierno de la Argentina se consolide y en las elecciones del 2021 se fortalezca. Tengo la certeza de que va a haber un giro en Chile que va a, como mínimo, aproximar a Chile a una situación más parecida a la que había antes de Pinochet. Miren con qué prudencia lo digo. Aproximar a una situación más parecida a la que había. No quiero avanzar más que eso. La gran incógnita va a ser el Brasil, donde realmente hay una situación insostenible para la élite brasileña que no encuentra aún el modo de reemplazar a Bolsonaro de un modo adecuado. No lo encuentra. Y Bolsonaro sigue teniendo mucha popularidad. Ahora, ¿esto va a durar un año? ¿Y qué va a pasar de aquí a un año en Brasil? Habrá que ver. Habrá que ver. No lo podemos saber. El otro elemento, en Ecuador, ¿qué va a suceder? En Bolivia, ¿qué va a suceder? En Venezuela yo estoy convencido de que no va a pasar nada distinto a lo que está pasando ahora, va a estar muy parecida la situación. Ahora, encima lo que va a pasar es que, y acá empieza a funcionar la geopolítica, va a haber mayor presencia y respaldo ruso y chino, abierto y descarado, pedido por los venezolanos, no es una intervención extranjera, es un pedido de los venezolanos. Entonces, es probable que a fines del año que viene, a mediados y fines del año que viene, el panorama político de América Latina empieza a ser lentamente más favorable a la Argentina de lo que es ahora. Hay un montón de países de los que no hablé, digamos, pero no importa, digo, doy una idea de cosas que pueden llegar a suceder. Están más inestables los regímenes favorables, vuelvo a la geopolítica, al statu quo occidental, que los regímenes a los cuales nos conviene apoyarnos sobre
la nueva hegemonía geopolítica. Con la ventaja de que si lo hacemos, tendremos que librar una batalla interna, por supuesto, no para explicar, sino para imponer la clara idea de que China no es un país imperialista. Pero más allá de eso, con la ventaja de que los chinos van a hacer su negocio, va a haber que negociar duramente, pero no van a venir a saquear nuestra riqueza. Porque no lo hacen, porque no les interesa hacerlo, porque no está en su modo de producción. Tendrían que retornar al capitalismo para poder hacer eso. Y un retorno al capitalismo en China, y Aurelio puede decir mucho al respecto, es, vamos a decirlo con términos prudentes, de altísima improbabilidad. Digamos, de altísima improbabilidad. Con lo cual, si nosotros logramos consolidar un gobierno nacional, democrático, popular, peronista si quieren, miren, ni siquiera sé si peronista, en la Argentina, ese gobierno cuenta hoy con una palanca como la que nunca tuvo un gobierno de similares características en la escena mundial en todo nuestro pasado independiente. Y para más optimismo, parezco Pangloss, ¿qué quiere que le haga? Pero así es como viene la apuesta. Lo que pasa es que hay que saber aprovechar la apuesta. O sea, tenés buenas cartas, pero tenés que saber jugarla. Ojo. Para ganar al truco no alcanza con tener el as de espada y el ancho de bastos. Te pueden ganar aunque tengas el ancho de bastos y el ancho de espada si jugás mal. Todos los que jugamos al truco alguna vez lo sabemos. Pero tenemos algunas cartas buenas. No estoy diciendo más que eso. Pero estoy diciendo eso. Porque para colmo, la economía argentina es complementaria con la economía de la China y no es complementaria con la economía, hoy en día ya no es más complementaria con la economía de Europa ni con la economía de Estados Unidos, cuya única relación posible con nosotros es la que estableció Macri. O sea, Macri no es que actuó por maldad y perversión propia. En realidad, el supuesto fracaso de Macri es una consecuencia de su coherencia ideológico-política. Bueno, Miami dijo, Miami, seamos Miami. Por lo tanto, hagamos lo único que ellos quieren que hagamos nosotros, que es endeudarnos. Y exportemos, sí, pero de tal manera que el Estado argentino se debilite y en el país no quede un gramo del capital que obtenemos por el comercio exterior. Esta era básicamente la apuesta. Bueno, pero no es porque Macri sea una mala persona. Esto es lo que es una mala persona. Es una mala persona por otros motivos. Es una mala persona. Y posiblemente es muy difícil ser del PRO si no se es mala persona. Esto puede ser, yo no sé. Pero sino por la apuesta que encara. Entonces se supone que a nosotros nos debería ser relativamente sencillo asegurar en las elecciones del 2021 la presencia de otra apuesta. Una apuesta en la cual, para decirlo de un modo paradójico y además un poquito falso, pero sí muy divertido, una apuesta en la cual los leninistas usan a la competencia al estilo de Adam Smith contra los partidarios de Adam Smith, que en realidad desarrollan las teorías de Malthus. El capitalismo hoy en día, para la Argentina, es malthusiano. El modo de producción capitalista, me refiero, cuando digo capitalismo, quiero decir el imperialismo, el capitalismo global, ¿sí? O sea, estoy usando el término en el sentido que lo usaban Perón y Evita, que es un término que desde mi punto de vista y de mi pensamiento no es el modo correcto de definirlo. Pero el imperialismo es malthusiano en la Argentina, porque los países imperialistas nada tienen para ofrecernos a nosotros salvo muerte y miseria. Entonces los agentes del imperialismo son malthusianos.
te enseñan a vivir en la incertidumbre. Clarín estaba sacando, yo ahora me acordé la vez pasada, pensar, este es el país en el cual el diario de mayor circulación entre las clases medias le enseñaba a las clases medias la dignidad de los que buscaban comida en la basura. Nota con foto. O sea, había una pedagogía de la degradación, porque efectivamente no tienen otra cosa que ofrecer. Entonces vienen los chinos y te dicen, bueno, vamos a producir chancho. Acá hay un ingeniero agrónomo del INTA que podría hablar mucho sobre el tema de producir chanchos técnicamente. En este grupo hay. No creo que lo haga porque es un hombre muy cuidadoso y si no lo preparó el tema no lo va a hablar. Pero digo, vienen los chinos y te dicen que te vamos a comprar chancho. Y vienen los chinos y te dicen, vamos a construir represas, que necesitamos hacer represas porque tenemos una enorme cantidad de capital que podemos invertir y queremos hacer negocio con ustedes, ganar guita y dejarles la represa queremos que tengan energía. Queremos comprar petróleo y gas de vaca muerta. Es mentira que eso está muerto. Estuvo muerto por la caída mundial de los precios del petróleo, pero el precio del petróleo es el precio Brent. Es el precio de la parcela que produce petróleo con los más altos costos y las más bajas rentabilidades, que es el petróleo submarino del extremo escocés del Mar del Norte, que está en un lugar donde no viven ni las ballenas. Horrible. La tormenta más chiquita, las olas se rompen en una isla de un solo golpe. Es un lugar de mierda para sacar petróleo. De mierda. El fondo es lodoso. Una antigua llanura fluvial, tapada por el mar. Pasan las orcas y dicen, ahí no vamos, ahí no vamos. Vamos para otro lado. Vamos para otro lado. No hay cormoranes, no, es un lugar de porquería. Bueno, sacar petróleo de ahí, meterlo en un oleoducto, llevarlo a una isla, las islas Shetland del Norte, de ahí ponerla en petroleros y después llevarlo a los lugares donde se lo va a destilar, se hace porque esa cuota de petróleo, en condiciones normales de funcionamiento del planeta, es necesaria para completar la producción total de petróleo necesaria, ¿sí? Para completar la demanda. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos hace muchas clases de la renta diferencial pampeana? Que la diferencia entre el productor de productos agropecuarios en la pampa húmeda y el productor de productos agropecuarios en la última parcela productiva del Reino Unido estaba dada por la fertilidad del suelo. Bueno, resulta ser que el petróleo de vaca muerta no es tan barato en relación a las parcelas de Brent, más improductivas pero necesarias, que son las que fijan el precio mundial. Es el yacimiento, se llama así, yacimiento Brent. O sea, les cuento, es el nombre del lugar. No es así de caro, no es tan barato con respecto al Brent en costos como la producción de la llanura pampeana con respecto a algún pueblito perdido del fondo del norte de Inglaterra. No hay tanta diferencia. Pero hay una diferencia que hace que sea rentable. Y resulta ser que es el segundo yacimiento mundial de petróleo de esquistos y el cuarto de gas. Y los chinos necesitan petróleo y gas. Y la demanda mundial de petróleo y gas se determina por los precios del Mar del Norte. Y vaca muerta, en ese sentido, vuelve a hacer un negocio con los chinos. Con los chinos. Yo no sé si es un negocio con otro país, pero con los chinos se puede hacer un negocio. Con todas las salvedades ecológicas del caso. Con todas las salvedades ecológicas del caso. Si retoma la producción en el mundo entero, el petróleo Brent vuelve a subir y la Argentina tiene ahí un pequeño nicho, no tan bueno como la pampa húmeda en su momento, ni ahora, pero un pequeño nicho donde, bueno, vamos a exportar. Necesitamos
Dólares. Bueno, los chinos nos van a dar dólares. La única manera que esto se rompa es que los Estados Unidos nos pongan sanciones como le han puesto a Irán o le han puesto a Corea. No hay otra manera de romper eso, porque China se mueve con las reglas del comercio libre internacional. Es un país OMC, no le pueden decir nada de que le compre petróleo a nadie. O gas. No se puede decir nada. Ahora, la exportación de combustibles líquidos o liquefaccionados, o gases liquefaccionados a lo largo del Océano Pacífico, implica, entre otras cosas, una importante palanca geopolítica de la Argentina para atraer a Chile hacia el Mercosur y la unidad sudamericana que vamos a poder reconstruir. Porque nosotros necesitamos sus puertos, pero ellos necesitan nuestros caminos en la Patagonia. ¿Y por qué no les proponemos con capital chino construir un túnel de 10 kilómetros abajo del estrecho de Magallanes para unir la de Tierra del Fuego con la provincia de Santa Cruz y la provincia de bueno, y la zona de Punta Arenas de ello? La segunda angostura, 10 kilómetros la recorre. Un túnel de 10 kilómetros hoy. O sea, la perspectiva ingenieril no es un desafío, es una cuestión política. Y hay una cuestión política en la cual a la China le va a interesar ayudar, porque además es un buen negocio, porque le vamos a dar laburo a los ingenieros chinos. Y no solamente laburo, experiencia también. Los tipos acumulan know-how. Entonces a nosotros en las dos apuestas en disputa nos conviene utilizar la renta y la inversión de nuestro país para nuestro país. Y hacer con lo que necesitamos para ponernos a la par con el resto del mundo, lo mismo que hicieron los Estados Unidos con los ingleses una vez que se terminó la guerra de 1812 y los ingleses se dejaron de joder con la idea de recuperar las colonias. Que es invitarlos a meter capital bajo las normas estadounidenses. En esa época no había imperialismo, entonces los ingleses iban y bancaban las normas. Y capitalizaron a los Estados Unidos, que después se convirtieron en su gran competidor. Bueno, nosotros tenemos, y les juro que esto es así geopolíticamente, esa oportunidad histórica ante nuestros ojos. Y mi impresión, francamente, es que el actual gobierno la ve. Y que la pueda aprovechar o no la pueda aprovechar. Digo, concretamente voy a dar un dato, digamos. Jorge Tayana lo plantea más o menos en estos términos. Metro más, metro menos lo plantea en estos términos. Vuelvo a insistir, no es para imaginarse un panorama, o sea, no es un jardín de rosas negociar con la China, eso quiero decir. ¿Sí? No lo es. Pero es una oportunidad que nos da la geopolítica mundial debido a la crisis general de hegemonía que ha impulsado el estallido final de la crisis estructural interna de la economía imperialista que se inició en el año 2008. Esa crisis que se inaugura creándonos a nosotros nada menos que la 125, ahora nos crea una oportunidad que uno diría si fuera creyente, bueno, Dios dijo, no, bueno, vamos, una mala, una buena. Una oportunidad que sería penoso no aprovechar. Pero ahí ya empezamos a salir de la geopolítica y nos metemos en la política interna de la Argentina. Bueno, para aprovechar este tipo de situaciones, ningún país ha quedado indemne, o no indemne, pero igual a sí mismo, con los cambios de hegemonía.
En la Argentina, sin ir más lejos y en el curso de las vidas de muchos de los que estamos aquí presentes en este momento, el cambio de hegemonía del Reino Unido a los Estados Unidos implicó la ruptura de la oligarquía con las clases medias. Ruptura inevitable y definitiva. O sea, entre 1955 y 1976, la oligarquía rompe con las clases medias. Porque la oligarquía se va dando cuenta de que en el nuevo mundo que va apareciendo con la hegemonía yanqui, las clases medias de la Argentina no tienen lugar. Parte de la reacción de las clases medias fue la acción de los grupos armados. Che, loco, pará, me estás echando. Me prometiste todo para tirar a Perón abajo, que le teníamos bronca a todos. Y ahora me estás haciendo esto. Pero nosotros ya vivimos una transformación interna que fue el subproducto del alejamiento del Reino Unido del Río de la Plata. Iba a decir el Uruguay, porque esto está muy bien explicado en un libro muy chiquitito de un autor inglés sobre el Uruguay, que se llama El Imperio Informal Británico en el Río de la Plata. Un libro muy chiquito que explica esto, explica el tema de la salida del Reino Unido del Río de la Plata y las consecuencias sobre el Uruguay. Si nosotros hubiéramos sido el Uruguay, y bueno, en este momento habría, dando vuelta por el resto del mundo, 40 millones de argentinos. No, 40 no, pero 20 millones de argentinos. Los 20 millones que le sobran a Macri. Estarían dispersos por el mundo, que es como resolvió la cuestión en Uruguay. Hay tantos uruguayos afuera de Uruguay como dentro de Uruguay. Lo resolvieron así. No hay lugar para 20 millones de argentinos. No hay lugar. Es un problema. Entonces, ahora la Argentina va a tener nuevamente que recomponer su estructura interna para incorporarse y aprovechar la nueva disposición geopolítica del planeta después de una pandemia que puso en blanco sobre negro las diferencias fundamentales entre dos modos de encarar la producción de seres humanos. Porque nunca hay que olvidar eso. Un modo de producción es un modo de producción de seres humanos. Esto es lo que geopolíticamente podemos decir. Tenemos una oportunidad como nunca la hemos tenido antes. Como nunca la hemos tenido antes. Habrá que ver si convencemos a suficiente cantidad de compatriotas de que hay que aprovecharla, porque las oportunidades vienen una vez. Entre una de las tantas cosas que los chinos tienen previsto, una de las tantas que tienen, es que quien no esté teniendo relaciones con China económicas importantes para 2025, queda fuera del juego chino, no les interesa más. Ellos calculan que hacia 2025 van a estar en condiciones de empezar a decidir, no en función de que ganen dinero los ricos de la China, sino del interés político, de la tranquilidad del pueblo chino, con quién comercian y con quién no comercian. Faltan 5 años, no es mucho, es una oportunidad chiquita. Ahora es una inmensa oportunidad chiquita. Este es el problema. Bueno, eso en cuanto a la Argentina. Y en cuanto a América Latina, ya hay países de América Latina que no pueden salir de la órbita económica china, objetivamente. Países incluso con gobiernos profundamente antipopulares y reaccionarios. ¿Y hasta cuándo el imperialismo va a sostener a esos gobiernos si esos gobiernos no le garantizan lo que va cada vez más a pasar a ser el interés crucial del imperialismo y en particular de los Estados Unidos, que es la expulsión de la China? Son más preguntas que respuestas. Bueno, porque todo depende de lo que vayamos a hacer. Acá y en el resto de América Latina. Pero estamos en el medio de un gigantesco, para decirlo técnicamente, quilombo.
un gigantesco quilombo. Y tenemos la oportunidad de salir del quilombo. Bueno, todo lo que hablé estas 8 reuniones era para poder terminar diciendo esto, la palabra quilombo. Pero realmente la conclusión a la que quería llegar era esta. Espero que todo lo que conversamos anteriormente, todo lo que expuse, les haya permitido asimilar la inmensa importancia del instante de la historia de la humanidad en el cual está inserta América Latina y en particular la Argentina hoy. Y abrirles la cabeza para encontrar maneras de, bueno, de difundir, si me creyeron, si me creyeron, entre cuantos más compatriotas mejor, esta idea de que más allá de todo lo que la propaganda imperialista pueda decir, la verdad es que la objetividad de los hechos le recomienda a la Argentina vincularse con el nuevo hegemón mundial y desvincularse lo más pacíficamente que se pueda del viejo, que lo único que nos trajo fueron problemas. Digo, incluso a comparación con el Reino Unido, incluso a comparación con el Reino Unido, la dependencia argentina de Estados Unidos ha sido más negativa todavía que la que tuvimos con el Reino Unido. Porque el Reino Unido encontró durante un periodo de nuestra historia, un periodo muy importante, un modus vivendi con las necesidades de un país semicolonial, pero al cual le permitió un amplio arco de independencia y de autodeterminación, y además un cierto nivel de acumulación interna mientras no pusiera en riesgo las necesidades del imperio. Cuando los puso en riesgo, que fue en 1930, para ser exactos en 1932, la cosa cambió. Pero hasta ese momento hubo una Argentina que parecía ser un gran país, lo cual nos trajo el problema de que hay mucho cipayo en la Argentina y hay mucha viuda de Bereford y viudo de Bereford, hay un viuderío de Bereford muy grande, pero esa viudez, eso de decir si los ingleses se hubieran quedado acá estaríamos mejor, en realidad tiene que ver con la experiencia histórica de las clases medias, de que efectivamente estaban integradas en un lugar mezquino, como todas las clases medias de todo el mundo, pero estaban integradas a un bloque económico, político y social que les daba un lugar bajo el sol, del cual el nuevo hegemón no pudo dar cuenta. Acá me llegó una pregunta, mencioné Inglaterra y por supuesto Guillermo Zurita me preguntó por Inglaterra, como no podía ser de otra manera. Les cuento, Guillermo está preguntando, no sé si están mirando el chat, ¿qué impacto tiene en el panorama geopolítico la Inglaterra fuera de la eurozona? ¿Cómo se supone que jugará en el futuro Inglaterra? Y si es un error geopolítico del Reino Unido. Va. Voy de atrás para adelante. Primera pregunta. ¿Es un error geopolítico del Reino Unido? La verdad, a mí me importa un rábano. Primera respuesta. A mí me importa un rábano. Segunda, ¿cómo se supone que jugará en el futuro Inglaterra? Bueno, aquí Aurelio acaba de pasar la dirección del trabajo de él sobre la China, porque hubo algunos que dicen que no lo recibieron. Está en el chat en este momento, así que lo pueden tomar de ahí. Segunda pregunta de Zurita. Bueno, esta pregunta es la explicación de por qué a mí me importa un rábano. Inglaterra me parece que se ha condenado a sí mismo, el pueblo británico se ha condenado a sí mismo, y los errores tácticos del Partido Laborista lo han condenado a convertirse en una especie de gigantesca central de guaridas fiscales global.
asociado inevitable e irrevisiblemente al destino del capitalismo norteamericano. Creo que no, es decir, va a seguir en la OTAN, va a seguir teniendo relaciones con Europa, no puede evitarlo, pero digamos, el referéndum británico sobre el Brexit acaba de declarar el Océano Atlántico Norte no existe más, desde el punto de vista geopolítico. Nosotros en Londres tenemos un gran embudo al cual afluyen capitales especulativos del resto del planeta y vamos a apostar a eso. Y el resto tendrá que venir a la rastra. Yo creo que el significado es ese. Y en tercer lugar, ¿qué significa la Inglaterra fuera de la eurozona? Y bueno, eso ya depende de lo que hagan las grandes burguesías imperialistas de Europa continental. Porque la eurozona está en riesgo debido a que la unificación de Europa se dio no bajo la forma de una unificación en la cual... Sí, Juan María, podés decirlo en voz alta eso, ¿eh? Claro, es cierto, por algo dice Juan Sí, María. sí, el viejo de Gaulle los hizo parir a los ingleses, no, les vetaba el ingreso a la Comunidad Europea. Claro. Mientras vivió de Gaulle y fue presidente durante 6 años, Inglaterra presentaba su solicitud de ingreso a la Unión Europea y Francia votaba en contra, porque sabían que era una cuña de los Estados Unidos que iba a jugar para los Estados Unidos en algún momento, en los momentos cruciales. Bueno, se hizo el sueño de Gaulle, se hizo realidad de una manera inesperada. Ahora, la última pregunta de Zurita. ¿Qué impacto tiene en el panorama geopolítico? Bueno, la eurozona, decía, tiene el problema lo tienen que resolver las burguesías imperialistas del norte de Europa. No es algo que Inglaterra... Ya está, ya Inglaterra se fue. Ya volvió la eurozona a ser, que no es exactamente lo mismo que la Unión Europea, pero es parecido, una unión monetaria referida a Europa continental sin ninguna esperanza, y a Irlanda del Sur, por otra parte, sin ninguna esperanza de que la libra desaparezca. Tampoco ha desaparecido la corona sueca, y si no me equivoco, tampoco desapareció la corona noruega, dicho sea de paso, así que eso no es un problema. Pero el problema de la eurozona, esencialmente, es que al unificar financieramente, bajo una sola ley financiera, con un funcionariado que además nadie votó, porque es el funcionariado del Banco Central Europeo, que es básicamente la extensión del Banco Central de Alemania, no es otra cosa. Es una burocracia no electa, digamos, que gobierna la economía de Europa, bajo las condiciones de existencia de Europa, y por todo esto que habíamos hablado en las reuniones anteriores sobre el tema... sí, aguanten un segundito que yo termino con esto del compañero Zurita y hablan otros. Por esta cuestión de la diferente composición orgánica del capital entre diversos estados de Europa, hay un flujo de riqueza desde los estados del sur de Europa a los del norte de Europa. Holanda encima se quiere convertir en la competidora de Suiza como receptora de capitales sucios de Europa. Además. Entonces, bueno, ahí hay un problema de orden financiero, lo tienen que resolver los europeos, no es un problema estrictamente geopolítico ese. Ahí hay una cuestión de banqueros y personas, digamos, por así decir, así lo veo yo. Alguien pregunta el papel que está ocupando, Juan María pregunta qué papel está, no, a ver quién. Mili pregunta el papel de Rusia. Rusia está funcionando en perfecta conjunción con la China. Hay un artículo de un periodista iraní que ustedes deben haber leído porque se los mandaron, que explica el papel que están cumpliendo juntos la China y Rusia en el tema de Irán. Léanlo, que ahí van a tener una idea de lo que está haciendo Rusia. Rusia, toda la historia rusa y la geopolítica rusa siempre estuvo determinada por su condición de corredor de transición entre los dos grandes polos civilizatorios
territorios del viejo mundo, que eran la China por un lado y Europa por el otro. Digamos, Rusia comunal, que ha convertido a Rusia en la punta de lanza con alta incidencia en el aspecto militar, por su desarrollo tecnológico vinculado precisamente por su condición de país permanentemente digamos, en guardia contra invasiones de algún lado. Se ha convertido en el ariete militar de una alianza geopolítica global. Pero indudablemente la que marca la batuta es la China ahora. La que marca la batuta es la China. Eso en cuanto a la pregunta de Mili. Los rusos, bueno, son los rusos, qué sé yo. Son los tipos que le dicen que cada 2 minutos le ponen un chupetín adelante a los europeos y le dicen, vení, no seas pelotudo, y los europeos le dicen, no, bueno, está bien, anda, chao. Yo sigo la mía. Es así, eso es lo que está haciendo Rusia, es sistemático. Acabo de dramatizar la relación entre Rusia y Europa desde 1990. Es así, o desde el 2000, digamos. Después, si tendrá futuro en este contexto la región cardial, no cordial, cardial, de cardiovascular, pregunta Graciela. Mira, Graciela, si no tiene destino esa región, no tiene destino América Latina. Porque es el centro de nuestra unificación posible. Así de claro. Justamente en este contexto es cuando mejor estamos en condiciones para industrializar el corazón de América del Sur y a partir de ahí pensar en un futuro distinto para Latinoamérica. Porque si sabemos obrar, vamos a contar con el paraguas global que nos permite industrializarnos en paz. Tener el periodo de paz constructiva que necesita toda nación para terminar de consolidar su economía autocentrada. Pero yo sigo creyendo fuertemente que cualquiera sea el contexto, el eje del trompo americano está ahí. El destino de América del Sur y por lo tanto de toda América Latina gira sobre ese eje. Es la piedra de consolidación del arco. El oriente boliviano, el norte argentino, sí, yo creo que es así. El oeste de Brasil, yo creo que está ahí. Lo creo de verdad. No sé si te respondo a tu pregunta, porque más que esto no te puedo contestar. Después, ¿qué más? Aurelio, si podrías hacer un añadido sobre el vínculo conflictivo Estados Unidos, China, América Latina. Claro, ¿cómo no vas a poder? Pero Pablo hace una pregunta, antes que pases, Aurelio, Pablo hace una pregunta, ¿qué está en juego a nivel geopolítico en las elecciones de Estados Unidos? ¿Qué pregunta, hija de puta, para hacer a esta altura de la charla? Voy a ser muy breve porque realmente son y 25 y quiero que Aurelio pueda explayarse porque Aurelio de alguna manera va a hablar sobre este tema. Voy a ser muy breve. La clase dominante de Estados Unidos sigue siendo una burguesía imperialista. Ninguna burguesía imperialista, nada en realidad, pero mucho menos la clase dominante de un país tan complejo encima como los Estados Unidos, es una cosa monolítica. Si pensamos, por ejemplo, que una escupidita de mosquito como Bélgica, la clase dominada, está partida en dos, imaginémonos lo que es la clase dominante de los Estados Unidos y las fisuras internas que tiene, las polémicas y las luchas internas que tiene. En más de un sentido, históricamente, hasta que llegó Lincoln,
Estados Unidos ni siquiera tenía una burguesía, sino que cada estado estaba dominado por una burguesía en conflicto permanente con las burguesías de los otros estados. Y de hecho, digamos, los yanquis solo son yanquis hacia afuera. Hacia adentro son de Nueva York, de Luisiana, de Tennessee, de California. No se referencian a sí mismos con el país, sino con la provincia. Esto es la expresión simbólica, la expresión espiritual de la existencia de burguesías locales en cada estado. Cada una definida por los intereses específicos de ese estado. O mejor dicho, sus intereses específicos en ese estado, que es su coto de casa particular, digamos. O sea, como dice Raúl, Estados Unidos es un país que no tiene nombre. Los propios yanquis te lo dicen. Mi país no tiene nombre. ¿Qué es Estados Unidos? El nombre se lo ponemos de afuera. Es un país sin nombre. Ellos saben que ellos no son América, pero dicen América por decir algo. Después les viene bien para otros equívocos y maldades. Pero la verdad es que... Bueno, entonces, ¿qué está en juego a nivel geopolítico en las elecciones de Estados Unidos? Brevemente, dentro de esa burguesía tan compleja, hay dos bloques, dos sectores, que es un sector que se plantea la hegemonía irrestricta del gran devorador de capital excedentario, es decir, de la maquinaria financiera que transforma el capital que no se puede invertir productivamente porque ese capitalismo es un capitalismo que ha llegado al límite de la madurez y ha entrado en la senilidad y no puede invertir en el bienestar de su pueblo sin bajar la tasa de ganancia demasiado. Entonces se lo quema en las espirales financieras. Hay un bloque de esa burguesía que cumple esa función. Por decirlo groseramente, son los basureros del sistema. Y los basureros dominan el sistema, porque si no, al resto del sistema lo ahoga la basura. Entonces, los otros sectores del capital, que muchas veces están integrados en la misma persona, porque el capital financiero es capital que invierte en producción, en empresas productivas, en el precio estimado de la empresa productiva, y necesita la producción para existir. Pero existe autónomamente. Entonces los basureros del sistema, que se convierten en los administradores, y el resto del sistema, se convierte en el administrado. Que esto pasó con Clinton, digamos. Con Clinton pasó esto concretamente. Empezó a pasar con Reagan, pero se definió con Clinton. ¿Por qué? Y porque ahora íbamos a ser los dueños del mundo y el mundo se une financieramente. ¡Ah, sensacional! ¿Pero qué pasó? Pasó lo que ya sabemos. Empezaron a haber pérdida de empleos adentro de Estados Unidos, digamos, empezó a haber problemas de fragilidad productiva porque parte de la producción norteamericana depende cada vez más de producción en el extranjero, que desde el punto de vista de la defensa no es conveniente que suceda. Aparecieron competidores. ¡Loco! Ustedes banqueros de mierda inventaron la China, la puta que los parió. Dicen eso. Eso es la traducción al castellano de lo que dice Trump. Y a veces con estas palabras. Y a veces con estas palabras. No estoy inventando. No Trump, pero los de abajo. Si Trump es lo que es, imagínense lo que son los de abajo. Entonces, la polémica es Biden, que es el globalizador, el candidato del capital globalizador, y Trump, que quiere más o menos tratar de hacer algo para que ese capital, ese basurero, se vuelva a su condición de basurero, pero no administre tanto. No administre más, no administre tanto, o sea, modificar un poco la cosa. Eso es todo lo que se dirime en la elección norteamericana. ¿Qué nos conviene más a nosotros? No lo sé, no lo sé. Yo no creo, salvo que por motivos, digamos, de repercusión ideológica, una caída de Trump debilite mucho más a sujetos como Bolsonaro o la Bullrich. Puede ser, pero no nos olvidemos que la Bullrich y Macri eran los candidatos de Obama.
Ojo con eso. O sea, el imperialismo norteamericano es el imperialismo norteamericano. Todos piensan que nosotros somos el patiecito del fondo. Lo único que no quiere Trump es que el patiecito del fondo le mande trabajadores, digamos, o sea, le mande personal que él no quiere admitir a su propio país, nada más. Porque hay sectores de la burguesía norteamericana, inclusive los que producen para el mercado interno, como por ejemplo sectores de la burguesía agraria del sur de California, que fomentan la inmigración ilegal. Con lo cual, los pobrecitos de Oklahoma que se fueron a tener granjas en el sur de California, y hay una novela, Las Viñas de Ira, de un escritor norteamericano que ahora no me acuerdo, ahora no me acuerdo el nombre, no me voy a acordar, me estoy confundiendo con uno que no es. Hay una novela llamada Las Viñas de Ira que cuenta la tragedia de los pobres agricultores de Oklahoma que se jorobaron la vida cuando resultó que a la crisis económica se les sumó una crisis climática y se tuvieron que ir de Oklahoma a California. A ver qué podían hacer, para laburar de jornaleros, tipos que tenían su chacrita, se iban a vender como jornaleros y hacer lo que pudieran. Bueno, a esos tipos les salvó la vida en la Segunda Guerra Mundial. Y a esas mujeres también. Entonces les salvaron la vida, se incorporaron a la sociedad californiana, y después de 50 años de la Segunda Guerra Mundial encuentran que vienen estos mexicanos, estos guatemaltecos, estas porquerías que vienen a laburar de sirvientes, pero también vienen a laburar en el campo, lo que nosotros sabíamos hacer y veníamos a hacer. Lo que el abuelito hacía lo hace ahora un hondureño. ¿Qué es esto? De John Steinbeck, que es la novela. Muchas gracias, Juan María Escobar, muchas gracias, Pablo. Viñas de Ira, con un Oscar del 1941, de John Steinbeck. O sea, la guerra mundial lo salvó, la globalización financiera les embromó la vida. Bueno, vamos a ver. Yo no creo que geopolíticamente, honestamente, no creo que geopolíticamente cambien demasiado las cosas. No, por ahí sí un gobierno demócrata puede llegar a volver a ponerse de acuerdo con el tema de Irán, con el acuerdo nuclear de Irán, puede llegar a volver atrás con respecto a lo que hizo Trump. Puede llegar a. Y hay motivos geopolíticos por los cuales lo digo, pero no voy a comentar ahora. Pero no mucho más. En el resto están todos de acuerdo. En cuanto a nosotros, y están de acuerdo fundamentalmente, nadie del Partido Demócrata salió a criticar a Trump cuando Trump dijo, este es el virus de la China. A lo sumo le dijeron que era muy bruto, pero nadie dijo, no, no lo es. A veces los silencios marcan más que las palabras. Bueno, no tengo más preguntas, así que creo que le toca a Aurelio, si no me equivoco. No sé si hay preguntas en el Face. No. Perdón, hay una pregunta de Enrique Martín sobre es cierto que China quiere instalar una base militar en el sur argentino. Yo creo que eso esa historia. No, la respuesta es inmediata. No. Lo que hay en el sur argentino es un observatorio satelital y científico que tiene efectivamente una necesaria y obligatoria, digamos, como tiene una cuestión de rastreo satelital, una aplicación militar. Y hay una pequeña unidad del ejército chino protegiendo las instalaciones porque son sensibles y bueno, los chinos no quieren que haya ningún problema y nada más. Y se está intentando generar un quilombo geopolítico en torno a ese observatorio, pero por antichinos, nada más. No hay una instalación militar china en Neuquén ni por casualidad. Nosotros tenemos una estación de rastreo argentina
en unas islas del norte de Europa, del norte de Noruega, unas islas ahí, para tener más tiempo de satélite para los satélites que transmiten con datos ecológicos. No tenemos fuerzas propias defendiendo esa estación, podríamos, porque los acuerdos internacionales permiten, no tenemos. ¿Qué estamos invadiendo Noruega? Estamos haciendo una avanzada sobre el Polo Norte para joder a los ingleses que nos jodieron con la de Malvinas. No, no hay. No hay. Y acá Hugo Santos pregunta si los demócratas apoyarían la anexión de Palestina. Bueno, esa es una de las cuestiones que están también, están en un problema muy grande ahí con lo que les hizo Trump. Trump los puso en un problema muy grande. Los puso en un problema muy grande a los demócratas. Porque para toda la burguesía imperialista estadounidense, el Estado de Israel es su Puerto Rico privilegiado, armado hasta los dientes en el medio del Medio Oriente. Y los israelíes se aprovechan. Y después es muy difícil para los yanquis volver para atrás. La única vez que yo recuerdo que en la historia de Israel los yanquis lo obligaron a los israelíes a retroceder, es cuando, aliados a los franceses y a los ingleses, atacaron a Egipto por el tema del Canal de Suez. Pero tengo para mi interior, no conozco los detalles del episodio, conozco los detalles, pero no conozco toda la cuestión global del tema. Tengo para mí que lo que pasa es que los yanquis querían sacar definitivamente a los ingleses y los franceses de la zona del Canal de Suez. Entonces aprovecharon y quedaron bien con los árabes, echando a los israelíes, a los árabes, a los ingleses y a los franceses. Después nunca más. Después nunca más. No fue la Guerra de los 6 días, fue en 1956. Esto que cuento del Canal de Suez. Alguien pregunta, Raúl pregunta si fue, no, la Guerra de los 6 días fue otra cosa. Pero, bueno, nada, esto, la verdad es que quiero cerrar aquí con esto. Así como dije previamente que me importa nada el tema de cuál va a ser el destino geopolítico del Reino Unido, no me mueve mucho el amperímetro el cambio de presidente en los Estados Unidos. Por ahí me equivoqué, pero no me mueve mucho el amperímetro. No van a modificar demasiado sus políticas, e insisto, a nosotros nos puede servir porque Bolsonaro se ha jugado por Trump. Eso es bueno. Si pierde Trump, eso es bueno. Pero no por Trump, por Bolsonaro. Eso creo. Aurelio, ¿estás ahí todavía? Es muy simple, muy breve además. No, todo lo que quiero decir es que los problemas de asimetrías entre las economías de algunos países latinoamericanos y Estados Unidos, el caso nuestro creo que es el más agudo, y sus relaciones muy estrechas con China, van a añadir una nueva complejidad a la situación, porque, por ejemplo, las relaciones económicas de Chile con China son muy importantes para el comercio exterior chileno. Lo mismo ocurre con el Perú. Y entonces, si vivimos una especie de reiteración de las condiciones de los países latinoamericanos, un alineamiento con Estados Unidos y un boicot al comercio exterior con China, y es muy probable que se produzcan desobediencias. Hay un compañero de Córdoba que está trabajando sobre este tema de la simetría y asimetría, en mi caso particular de la Argentina, y yo me acordaba que, bueno, nada más ni nada menos que Martínez de Oz y Videla desobedecieron a las presiones norteamericanas de no venderle grano a la Unión Soviética, bueno, porque los intereses argentinos estaban en juego. Y bueno, la oligarquía puede querer mucho Occidente, pero se quiere un poco más a sí misma.
Entonces, Todavía. no, claro, entonces directamente hicieron pito catalán al gobierno norteamericano y vendieron 4 millones de toneladas de grano a la URSS. Eso creo que es un factor a tener en cuenta, porque el peso que ha adquirido en las economías latinoamericanas, el comercio con China es muy Sí, grande. sí. En este momento están ahí jugando Brasil y China como nuestro principal socio comercial. Están en una especie de empate que se desiguala por momentos a favor de uno o del otro. Entonces a la Argentina no le van a poder exigir, ni siquiera con un gobierno oligárquico, digamos, que rompa relaciones económicas con China, porque, bueno, hay fuerzas económicas muy importantes comprometidas con ese vínculo. El propio Macri era concesionario de la producción automotriz china, imaginémonos con lo demás. Nada más que eso. Sí, sí. No, sí, sí, efectivamente. Es una de las cosas que convendría seguir mirando más en detalle. Yo recomiendo ampliamente la charla de Aurelio sobre este tema, porque realmente esta ha sido una pequeña muestra. Lo hizo a propósito para que se queden con las ganas. Esto va a ser el martes que viene. Sí, sí, es la coronación de la frutilla del postre, digamos. Bueno, gracias. Es así, es la verdad, es la verdad. Digamos, pues yo hoy tenía que hacer un cierre general, así que ahora te toca a vos la tarea de concretizar lo que yo dije tan en general hoy en día. Pero efectivamente, volviendo un poco al cierre anterior, bueno, el imperialismo occidental fabricó la soga, China la compró y parte de esa soga somos nosotros.